Sin duda, una de las grandes invenciones de las sociedades del mundo antiguo es la escritura. Se conocen antecedentes de sociedades anteriores, pero es con las sociedades estatales del mundo antiguo en las que empieza a existir un tipo de sistema gráfico en correspondencia con una lengua. Es decir, que puede expresar la totalidad de la lengua en ese sistema. Ciertamente hay excepciones. La escritura cuneiforme, por ejemplo, expresa distintos tipos de lengua, desde el súmero hasta el persa, y de la misma manera la lengua egipcia antigua es expresada a partir de distintos tipos de escritura, jeroglífico, hierático, demótico y copto. Pero en líneas generales, la aparición de estos sistemas de equivalencia entre sistema gráfico y lengua aparecen con varias de las sociedades estatales del mundo antiguo. De hecho, conocemos sustancialmente bien el proceso que conduce la escritura en la antigua Mesopotamia. Lo primero fue la existencia de unas pequeñas fichas llamadas tokens que generalmente expresaban objetos específicos, particularmente ganado, que solían ser colocadas en unas llamadas bulas, es decir, unos sobres hechos con arcilla, donde previamente se imprimían esos tokens. Finalmente, el procedimiento pasó a transformar esas bulas directamente en las tablillas de arcilla conocidas a lo largo de la historia mesopotámica, en donde aparecen, tanto en estos ejemplos, en Kish o en Uruk, los primeros testimonios de transacciones, de contabilidad, de pago de raciones e incluso de listas de oficios, como los primeros campos en los que la escritura se expresa en el ámbito mesopotámico. Contemporáneamente a esta época de finales del cuarto milenio antes de Cristo en Mesopotamia, también en el Valle del Nilo aparece de una manera muy específica una serie de testimonios que son los primeros conocidos de escritura en la tumba UJ de Abidos, aproximadamente hace 3200 años antes de Cristo. Aparecen allí inscriptos una serie de tablillas de hueso, así como también escritura pintada sobre ciertos cuencos cerámicos, en donde aparecen nombres, números, nombres que probablemente correspondan a el lugar de procedencia o el lugar de recepción de algún tipo de bien, y nombres relacionados también con la figura real. Esto posteriormente, a lo largo de esos últimos siglos del cuarto milenio, se advierte también en otras cerámicas pintadas con los nombres de los reyes o con los nombres de procedencia de las fincas de donde se obtienen ciertos productos. Y, por ejemplo, aquí en la paleta de Narmer puede observarse cómo Narmer es definido a partir de su nombre de Sereg en ambos lados de la paleta, y otros elementos de la paleta también corresponden a signos jeroglíficos que corresponden a lo que a lo largo de los tiempos posteriores será la escritura jeroglífica del Antiguo Egipto. En el caso de China, tenemos también la aparición de un sistema de escritura cuyos precedentes se remontan a tiempos muy anteriores, pero que se consolidan particularmente durante la dinastía Shang, sobre finales del segundo milenio antes de Cristo, en una técnica muy específica que es la de los huesos oraculares, inscripciones de textos en caparazones de tortuga o en huesos de otros animales que eran colocadas al fuego con propósitos adivinatorios. Posteriormente, ya en el primer milenio, sobre el final de la dinastía Shang y el comienzo de los Zhou, es muy conocida la existencia de una serie de cuencos de bronce con inscripciones de escritura que apuntan a los nombres de los clanes, de sus ancestros, y en fin, relacionan la escritura también con la denominación. Desde el ámbito americano, la escritura tiene una serie de elementos muy interesantes para ser destacados en el ámbito mesoamericano. En primer lugar, una serie de antecedentes que corresponden al ámbito olmeca, en una estela muy antigua que ha sido descubierta en tiempos relativamente recientes, donde aparece un sistema de escritura no descifrado aún. Y luego una serie de elementos que aparecen a lo largo de Mesoamérica en la llamada escritura epiolmeca de mediados del primer milenio antes de Cristo, de la misma manera que los primeros elementos de escritura zapoteca en San José Mogote y Monte Albán, así como otros elementos de escritura teotihuacana
también en los primeros siglos de la era cristiana. Estos sistemas de escritura se conocen poco porque los elementos disponibles son relativamente escasos, cosa que no sucede con la escritura en el ámbito maya, donde sí se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del funcionamiento de este tipo de escrituras. Hace apenas 2 años, en 2018, fue presentada la Estela 87 de Tacalica-Baj en El Salvador, que constituye actualmente el testimonio más temprano de escritura maya de aproximadamente 100 a.C. Otro elemento muy temprano, la Estela 10 de Caminaljuyu, es del siglo I después de Cristo, y también ya presenta un despliegue importante de la lengua maya, que por supuesto se consolida en los siglos posteriores, en el periodo clásico, por ejemplo, en las inscripciones en la tumba del rey Pacal de Palenque, o en otras tumbas, por ejemplo, en este caso, de un rey de Tikal, en donde se celebra una serie de acontecimientos ligados a los monarcas, a sus ancestros, a las divinidades, a sus guerras, a sus rituales. Uno de los grandes debates en torno del origen de la escritura corresponde al propósito que la escritura tuvo en sus comienzos. Para algunos autores, lo que es fundamental es pensar en la dimensión administrativa, prácticamente contable de los primeros testimonios de escritura, centrándose principalmente como modelo en lo que sucede en el mundo mesopotámico. Otros autores, en cambio, suponen que los orígenes de la escritura podrían haber obedecido a propósitos muy diferentes y ofrecen como ejemplos el hecho de las prácticas adivinatorias en China o las cuestiones de la celebración ritual en el ámbito maya o incluso en el ámbito egipcio. Ciertamente, los primeros dicen que es probable que otros soportes más perecederos hayan sido empleados también en Egipto o en el ámbito chino o maya para las mecánicas administrativas que debieron ser las primeras desde el punto de vista lógico, de acuerdo a ese tipo de argumento. En este sentido, ¿dónde quedan los quipus incas? Los quipus incas, en rigor, no constituyen un sistema propiamente dicho de escritura, sino más bien un sistema mnemotécnico al servicio de la contabilidad, y eso ha desplegado incluso la existencia de especialistas en este tipo de sistemas que eran conocidos en el ámbito inca, los quipus camayo. Sin embargo, lo que sí tienen en común los quipus con el resto de los sistemas de escritura es que todos funcionan como sistemas de registro. Y ahí hay quizás una clave importante para pensar en relación a esos propósitos iniciales de la escritura, que produce un común denominador entre todos estos sistemas. Más allá de los objetivos específicos, más allá de la contabilidad o de la celebración, más allá de la administración o del ritual, todos los sistemas de escritura, e incluso los quipus incas, funcionan en relación con dinámicas estatales, funcionan al servicio de los estados. En el comienzo de los estados, el cambio de escala social que los estados implican genera una serie de demandas en términos de manejo de información que la escritura viene a cumplimentar de una manera muy apropiada. Por lo tanto, la escritura sirve ciertamente para documentar transacciones, pago de raciones, contabilidad en general, y también sirve para transmitir información a distancias lejanas, o por ejemplo, para celebrar las figuras del rey, de sus ancestros, de sus relaciones con los dioses, en fin, todo el dispositivo político e ideológico en torno de la figura del Estado. En este sentido, creo que es muy importante tomar en cuenta este común denominador. Más allá del propósito contable o el propósito celebrativo de las primeras escrituras, la escritura es una herramienta del Estado para transmitir información, para fijar sentidos y de esta manera establecer sobre la multiplicidad de lo posible una serie de especificidades mucho más definidas, mucho más ligadas al control que esas primeras dinámicas estatales establecen en las sociedades del mundo antiguo.